Hola, bienvenidos y bienvenidas a Ahora. Hoy vamos a hablar de humedales en Bogotá, un ecosistema que es característico de esta zona geográfica en la que está ubicada la sabana de Bogotá, pero que por cuenta de la intervención humana está cada vez en mayor riesgo de desaparecer. Nuestro dato del día es alarmante. En la historia de Bogotá se han sepultado y extinto cerca del 98% de los humedales. ¿Por qué? ¿Qué dinámicas han contribuido a esa desaparición y sobre todo, qué se puede hacer? Analizaremos este y otros datos de la mano de voces expertas. Quédese con nosotros, pero antes revisemos titulares de otras informaciones del día en la capital. Este 30 de septiembre inicia la cuarta versión de la Semana de la Diáspora Palenquera en Bogotá. Un escenario cultural donde las personas provenientes de San Basilio de Palenque, que viven en la capital, conmemorarán su historia y sus luchas como primer pueblo libre de Sudamérica. Inician los días de Cámara Trampa, una estrategia de ciencia participativa que convoca a la ciudadanía a instalar cámaras trampa y así registrar la fauna silvestre. El plan de ordenamiento territorial tuvo en cuenta los humedales de la capital. ¿En qué cambió? En Ahora les contamos. Gracias por aceptar nuestra invitación, tanto al mediodía como en la noche. Magnolia Longo es bióloga con estudios de posgrado en ecología de ecosistemas acuáticos e investiga temas relacionados con la biodiversidad en las cuencas hidrográficas. Bióloga Magnolia Longo, bienvenida, ¿qué tal? Hola, muchas gracias por la invitación, todo muy bien. Ella hace parte de nuestros invitados también, el doctor Javier García Esteves, es economista, es profesor asociado en Planificación, Gobernanza y Desarrollo Territorial en la Universidad de los Andes. Profesor García, bienvenido. Muchas gracias a mí, buen día y un saludo a la teleaudiencia de Capital Ahora. Y también Juan Carlos Sandino, quien es biólogo con maestría en justamente estos asuntos de cuencas hidrográficas, en áreas protegidas, en cartografía. Bienvenido, don Juan Carlos, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por la invitación. A usted muy amable por aceptarla. Juan Carlos Sandino, revisemos nuestro dato inicial que decía que cerca del 98% de las áreas protegidas, de las áreas de humedales, han sido sepultadas o extintas. Eso desde principios del siglo XX hasta la más reciente medición, que fue la que se hizo con motivo del Plan de Ordenamiento Territorial de 2022. Si miramos esta línea de tiempo, hay quienes dicen que en Bogotá hubo cerca de 50.000 hectáreas de humedales y que de ellas solo quedan 901. Lo dice la Fundación Humedales Bogotá. Empecemos, profesora Longo, por lo básico. ¿Qué es un humedal? Un humedal es un ecosistema, es un territorio, una parte de terreno cubierta por agua que puede tener aumentos del nivel de agua según las temporadas hidrológicas y que va a albergar una serie de organismos, plantas, animales, hongos, bacterias adaptados a ese ciclo hidrológico o a esa dinámica del agua. Profesor Juan Carlos, ¿qué pasa cuando un humedal se pierde? ¿Por qué, ¿Cuál es el efecto en la naturaleza, en los ecosistemas de que un humedal se pierde? Los humedales, como todos los ecosistemas, cumplen funciones dentro de un paisaje que en la sabana de Bogotá estaba precisamente dominado por estos ecosistemas de cuerpos de agua temporales o permanentes, según los pulsos de inundación que tenían los distintos ríos, regulando ese flujo hídrico y manteniendo a la vez una gran diversidad de especies de vertebrados, invertebrados. Entonces, a medida que los humedales se van perdiendo tanto esas funciones ecológicas que cumplen como la composición de especies, poblaciones y además la biodiversidad asociada a esas poblaciones. Hay una diversidad genética asociada a esas poblaciones. Entonces, a lo que se ven confrontadas estas especies que hay en los humedales es una afectación en sus poblaciones, a una pérdida de la diversidad biológica y eventualmente su extinción. Profesor García, decíamos que es básicamente por la mano del hombre que se pierden estos humedales. Cuéntenos de qué manera es que se dañan, de qué manera es que acabamos con ellos. Sí, una cosa interesante por contar es que como usted lo decía, los humedales han estado ahí por milenios. Y lo interesante de entender o de conocer es que antes, culturas anteriores a las de hoy, veían los humedales como sitios sagrados de pagamento donde realizaban rituales y tenían una relación de armonía y de cuidado con eso. En el siglo XX, con este afán urbanizador, cambia esa forma de entender la relación con los humedales y la ciudad empieza a depredarlos, a descuidarlos.
entonces es donde vienen a rellenarlos, a ver que eran sitios para construir, eran un obstáculo al desarrollo. Y lo que quisiera contarle en mi siguiente intervención es la historia de un movimiento social, de grupos de vecinos, ¿no? De mujeres, hombres, jóvenes, biólogos, así como mis colegas de hoy, académicos, abogados, que empiezan a fijarse en la importancia, que ya nos señalaron nuestros dos amigos panelistas, la importancia ecológica de ello y cómo luego le muestran al Estado distrital que era importante dedicar recursos a cuidarlos y a recuperarlos. Muy bien, yo vuelvo con usted para que me cuente esa historia, porque estas voces van a ser muy importantes, pero en el siguiente informe hay otras más. Actualmente el distrito tiene reconocidos en el marco del Plan de Ordenamiento Territorial, el Decreto 555, 17 humedales. Esos son solamente los que están reconocidos administrativamente, pero en Bogotá hay muchísimos más humedales que no son reconocidos por la ley, pero que existen y que están cumpliendo una función ecosistémica y biológica en nuestra ciudad. En el año 2004, con el POT 190, cometieron otro error, que fue rebajar, entre comillas, la categoría de protección a Parque Ecológico Distrital de Humedal. Los humedales, cuyo nombre ancestral en lengua muisca es Chupcua, son ecosistemas muy importantes tanto a nivel biológico como a nivel social como a nivel ancestral. El humedal es un ecosistema o en un término más general una biocenosis compuesta por especies que han evolucionado en tierra pero que se readaptan al agua. Y pues las más visibles son las plantas porque no se mueven. Es muy importante la bifauna para el tema de los humedales, la presencia de distintos tipos de tinguas, como puede ser la tingua azul, la de pico rojo, pico amarillo, pico verde, una muy especial que es endémica, que es la tingua bogotana, algunas que son un poco más comunes como el copetón, el gorrión copetón, la mirla, otras que sí son propias de estos ecosistemas como el cucarachero de pantano, el cucarachero común. Los humedales, cuando hablamos de sus servicios ecosistémicos, pues encontramos que son los mayores sumideros de carbono, que son importantísimos en época de calentamiento global y crisis climática. Los humedales nos ayudan a enfriar las ciudades. Las 17 actuales reservas de humedal del distrito están en estados disímiles de conservación. Tanto los humedales que están dentro de reservas como los que no están dentro de reservas están en un estado de conservación bastante deficiente. Si uno comienza a mirar en términos de datos, al comienzo del siglo XX, la sabana de Bogotá particularmente tenía cerca de 50.000 hectáreas de humedal. Hoy esos 17 que mencioné tienen cerca de 800 hectáreas, es una pérdida inmensa en menos de un siglo. Lo cual es gravísimo, ¿sí? Y si no cuidamos lo poco que nos queda, créeme que en unos años ya los humedales no van a existir. ¿Qué va a ser del humedal Tío Huyes, que también lo conocen como Juan Amarillo, si el día de mañana le atraviesan la Aló? Un caso que yo siempre comparto es el caso del barrio Unilago o El Lago. Y no se llama así porque sí, antes había un lago. Y hoy, ¿qué queda? El nombre. Los proyectos que ponen en riesgo a los humedales son básicamente hoy los corredores ecológicos que dejó planteados Enrique Peñalosa desde 2017 y que le cambiaron el nombre a corredores ambientales. Ese proyecto tiene en mira 4 humedales de nuestra ciudad y ya ha venido ejecutando acciones, si no estoy mal, sobre 3 de ellos, que es el Tío Huyes, el más grande de Bogotá, el Jaboque, que es el segundo más grande de Bogotá, y el humedal Córdoba. O sea, meterle cemento a la tierra fragmenta. Imagínense que usted es una culebra labrancera, va reptando debajo del pasto y pum, se encuentra un poco de cemento en las ñatas. Le toca subirse. Y si por encima está alguien en bicicleta, no la ve y la aplasta. Y no estamos hablando por hablar. Pasa. Desafortunadamente, Claudia López en su plan de desarrollo distrital contempló la canalización como una medida ambiental. Es decir, sustituir la naturaleza, la tierra negra, con el humedal por cemento. Esa canalización es lo que más daño le ha hecho a los humedales, porque los arranca. En el 2019, la Contraloría General de la República indica que no hay articulación de los distintos actores vinculados a la protección de los humedales. No hay tampoco una inversión correcta porque no hay metas claras, no están formuladas, los programas son sumamente ambiguos. Las personas que toman las decisiones sobre cómo se organiza la ciudad
y que creen que pueden decidir qué es lo que se hace y qué no se hace en la ciudad, no le dan la importancia que estos ecosistemas requieren. Y sobre ellos proyectan avenidas, proyectan puentes, proyectan barrios, proyectan edificios que irrumpen con los flujos del agua, con los flujos de las especies, con la calidad del aire. Decíamos que 98% de las áreas de humedales se extinguieron, fueron acabadas por la mano del hombre y por ese ánimo depredador de las generaciones más recientes. Y entonces, profesora Longo, ¿es una utopía pensar en recuperar alguno o algunos, o nos tocaría tumbar la ciudad mucho? ¿Es recuperable un humedal? Es recuperable. Mira, lo interesante de los humedales es que ellos no son ecosistemas aislados o independientes. Y la sabana de Bogotá es un excelente ejemplo de lo que es lo que ahora se denomina un socioecosistema. Entonces, esta sabana es un gran humedal. Estamos conectados con el río Bogotá por un lado, pero los cerros también nos dan un montón, ¿cierto?, de quebradas que hacen que los humedales estén en el centro de esa conexión entre los cerros, el páramo y el río Bogotá. Entonces, realmente, si nosotros empezamos a entender que el hombre hace parte del socioecosistema, del ecosistema acuático y que no es un ser, una especie aparte, independiente, en ese sentido podemos encontrar estrategias y recuperar los humedales. Pero primero tenemos que tener conciencia ambiental y conciencia hídrica de la importancia de estos ecosistemas. En esa medida vamos a lograrlo. De lo contrario... Nuestro siguiente dato tiene que ver con los humedales reconocidos y que fueron declarados zonas de reserva distrital. Veamos cuáles son, porque son 17, vamos a enumerarlos todos. El humedal Tibabuyes en Juan Amarillo, que es el más grande de todos, el Jaboque, el humedal Torca y Guaymará, el Tunjo, el de la Conejera, el Córdoba, el humedal Tingo Azul, el humedal Meandro del Say, el humedal Capellanía o Cofradía. Suman en total 901.000 hectáreas, lo dice la Secretaría de Ambiente. ¿Cuáles son los que siguen? Tal vez de áreas menores. Veamos la siguiente gráfica que muestra los siguientes datos. El humedal Intiba o el Escritorio, que tiene cerca de 28 hectáreas, el Tibanica 27, humedal El Burro 19, humedal El Techo, 12, humedal Santa María del Lago 10, humedal La Vaca 9, humedal Chiguazuque o La Isla 7 y humedal Salitre 5.7. Ahí les presentamos las 17 hectáreas, las 17 áreas de reserva distrital que corresponden a los humedales. ¿Sobre cuál de ellos era su historia, profesor Segura? Sobre el de la Conejera, el de Córdoba, el de Vaca y el Burro. Lo que es interesante allí contar, y primero, antes de empezar mi relato, es un reconocimiento y un saludo y una valoración muy especial al rol que han jugado los vecinos, las vecinas, los líderes, los jóvenes, las mujeres y los académicos y ambientalistas de Bogotá en proteger esos 17 humedales que hacen parte del sistema distrital de áreas protegidas. Lo que quisiera seguir diciendo es que en los 80s, en los 70s, con la acelerada urbanización de la ciudad de Bogotá, los humedales empezaron a ser vistos como obstáculos, como esos pantanos, ¿no?, de forma despectiva, que había que rellenar para poder seguir urbanizando, que es el sueño de varios sectores económicos de la ciudad. Y estos vecinos de Córdoba, de la Conejera, del Burro, la Vaca y los demás que usted ha mencionado, empezaron a oponerse a eso. Fueron un poco los protagonistas del deterioro ambiental, ¿no?, acelerado de algo tan valioso como los humedales, y ellos mismos empezaron a oponerse. Cuando todavía no era muy claro esto del ecologismo, del ambientalismo, del cambio climático. Antes de todo eso, o sea, hoy nadie tiene duda de la importancia ambiental del planeta, del riesgo en el que estamos, de la crisis climática, y no hay un día que pase que no escuchamos una noticia que vamos a morir entre terribles sufrimientos. Toda la teleaudiencia sabrá de qué les hablo. Pero eso fue hace 30 años. Empezaron a verificar los vecinos que en lo que habían crecido jugando, que eran aguas saludables, que eran llenas de fauna, como la que mostraron aquí, pues eso empezaba a acabarse y empezaron a proliferar zancudos, malos olores, problemas ambientales severos, y ellos empezaron a oponerse a eso. Y hay dos hitos que quisiera marcar. Uno, la comunidad de vecinos de Córdoba emprende una acción popular. La Constitución de 1991 establece mecanismos de participación ciudadana legal, y particularmente, así como la acción de tutela, que me imagino que los oyentes la reconocen, pues hay otra que se llama la acción popular.
y que protege los derechos colectivos, entonces a un medio ambiente sano. Los abogados que asesoraban a los vecinos de Córdoba, La Conejera, se dieron cuenta de esto, instauraron la acción popular del Tribunal de Cundinamarca y fallaron a favor de ellos. Detuvieron todos los programas que había de esto que denunciaron ahora los biólogos que estaban en el video que ustedes pusieron de soporte, de ese intento de autoridades distritales de planchar, ¿no?, de llenar de concreto los humedales. Los humedales no son eso, son hábitats naturales de un montón de especies de aves como las que mostraron ahí. Y otra cosa interesante allí es que estos humedales no son ni siquiera los bogotanos. Cuando ciudadanos canadienses de estos defensores de ONGs ambientalistas se dieron cuenta que los humedales de Bogotá eran uno de los sitios donde paraban las aves migratorias que van de sur de América al norte, o sea, Canadá, pusieron sus ojos aquí y apoyaron a los grupos de vecinos que les cuento, a los académicos de varias universidades de Bogotá, para que aumentaran su esfuerzo colectivo de proteger, recuperar, conservar, defender en definitiva los humedales. Entonces estamos en mora en esta ciudad de hacerle homenaje, en este país de hacerle homenaje a esos visionarios, tanto a sus vecinos como a los pajareros, que en algún momento pajareros les dicen con cariño a los avistadores de aves y a los expertos en aves, incluso los que miran estas dinámicas migratorias. Profesor Sandino, ya vimos en extensión desde el más grande hasta el más chico los humedales. ¿Todos tienen las mismas características o comparten algunas y se diferencian en otras? Cada humedal es único y cada humedal ha sufrido una historia de transformación y presiones que lo ha afectado también de manera particular. Es importante recalcar el hecho de cuando un humedal se declara como un área protegida por acto de la autoridad ambiental, en este caso la Secretaría Distrital de Ambiente, lo que sigue a esa declaratoria, a esa delimitación, es su zonificación ambiental. Es decir, se elabora un mapa que, teniendo en cuenta todo el conocimiento que se ha recabado sobre ese ecosistema, sobre ese humedal, no solamente en su dimensión biológica y ecológica, también en su dimensión social, en su dimensión precisamente de los actores que intervienen tanto para cuidarlo como haciendo presión sobre este. Entonces, en este plan de manejo, en esa zonificación se establece qué se debe hacer para recuperar y dónde. Y también se establece claramente qué zonas se pueden usar de manera sostenible para lograr los objetivos de conservación del humedal. Entonces, cada humedal como área protegida tiene una zonificación que nos dice dónde se puede hacer lo que es necesario para restaurarlo, qué lugares se pueden utilizar para hacer uso sostenible de ese humedal, y también nos establece de qué manera se toman las decisiones sobre ese humedal. En su plan de manejo queda contenido todo esto. El problema es que esos planes de manejo de los humedales y esas zonificaciones que se han establecido para ellos como áreas protegidas no se cumplen. Al no cumplirse, no se logran los objetivos de conservación, es decir, el propósito para el cual se crearon esos humedales. Esos humedales no cumplen sino un propósito fundamental: asegurar la preservación de la biodiversidad que tienen. Los humedales, en este fallo del cual hablaba el profesor Javier, el fallo 254 del Consejo de Estado, se estableció que para los humedales es prioritaria la preservación de la biodiversidad y la recuperación de esta. Ese debería ser el indicador de salud de ese ecosistema. Predominando sobre los valores recreativos que pueda tener, es decir, predominando sobre su uso sostenible. Desafortunadamente, durante las dos últimas administraciones se ha tomado precisamente la dirección contraria. Con el proyecto que mencionaban ahora los compañeros en la presentación que vimos, este proyecto de corredores ambientales es un proyecto que en la administración actual involucra 160 millones de dólares para endurecer los principales humedales de Bogotá. Endurecer es ponerle cemento y andenes y bulevares. Exactamente, violando los planes de manejo
y haciéndolo sobre las áreas de restauración ecológica. Sí. Entonces, todas esas construcciones que nosotros vimos se hicieron sobre zonas que estaban destinadas a la restauración, a la recuperación de la biodiversidad y de las funciones de los humedales. Usted nos hablaba de la ubicación de los humedales, ya los vimos en extensión, ahora miremos en ubicación para que la profesora Longo nos ayude a caracterizar un poco los diferentes humedales. Hay 11 de ellos que tienen una certificación Ramsar que internacionalmente los reconoce pues como unos humedales de importancia internacional. Estamos hablando, por ejemplo, del Torca Guaymaral, La Conejera, Córdoba, Tibabuyos, San Juan Amarillo, Jaboque, Santa María del Lago, El Burro, La Vaca y Capellanía. Miren ustedes que son pequeños parches. O sea, hoy son pequeños parches. Probablemente en un mapa de hace muchos años esto ocuparía buena parte de la superficie de Bogotá. Pero veamos el siguiente dato que muestra los otros ecosistemas, dónde están ubicados y las dimensiones. Aunque decía el profesor Sandino que esas delimitaciones no siempre se respetan, no siempre se cumplen. Pero bueno, eso es lo que hay en el mapa o eso es lo que debería haber en la realidad. Para, por ejemplo, humedales como el Tibanica, el Tunjo, la Isla, Techo, el Salitre, Meandro del Say, Tingo Azul y el Escritorio. Profesora Longo, ¿qué tan enfermos están? ¿Cuáles son los más enfermos de esos humedales? Porque que sean grandes no necesariamente quiere decir que estén conservados. Y cuando yo hablo de enfermos es justamente que se vean o se encuentren deteriorados. Sí, mira, es que es muy difícil establecer como estos límites de quién está más contaminado y quién no, porque insisto en que los humedales son una red de conexión. Entonces nosotros, claro, vemos la parte superficial de los espejos de agua, pero ellos están conectados también con sus aguas subterráneas. Entonces hay una serie de flujos, hay una serie de conexiones, los ríos y los humedales subterráneos incluso son como las venas de la tierra, ¿cierto? Entonces, claro, hay unos, dependiendo su cercanía y los ríos que estén asociados a ellos, va a haber unas conexiones subterráneas. Entonces, los que están muy cercanos pueden ser que todos estén en esos mismos estados de contaminación en relación con unos que estén más distantes. Y también depende de las conexiones con los ríos, por ejemplo, el Bogotá. Entonces, cuando suben los niveles del río Bogotá, si este río se desborda y desborda aguas hacia esos humedales que están cerca de él, pues un humedal que en un momento tenía un estado ecológico, una calidad del agua medianamente buena, por así decir, pero conociendo los estados de contaminación del río Bogotá, pues este humedal va a aumentar sus niveles. Tristemente, claro, hay una categorización donde vemos que los humedales que están hacia el sur van a estar en un estado más contaminado que hacia el suroccidente que los que están, por ejemplo, en el lado central u oriental, ¿no? Esto tiene que ver con toda la influencia de industria que tenemos también en el occidente. De cierta manera también tiene que ver con los nuevos barrios que van surgiendo, que son barrios que la gente va armando, ¿no? No tienen una organización dentro del POT, sino que son lugares que la gente va utilizando y van armando sus casas. Pero como estas zonas no tienen sistemas de desagüe, no tienen alcantarillados, entonces, ¿qué hace la gente? Pues todas sus aguas de sus servidas van directo a los ríos y a los humedales. Entonces, el tema de los humedales tiene que ver mucho con la gente y tiene que ver mucho también como con nuestra posición de individuos dentro de este ecosistema. Es importante que pensemos qué tan invasores somos. Hablamos mucho de las especies invasoras, ¿cierto? Pero nosotros como hombre también somos invasores, claro. ¿Y qué hacemos con esa invasión? Pues alteramos los ecosistemas. Entonces, claramente hay una zonificación también por ecosistemas más contaminados en la ciudad. Si somos o no una especie invasora, pues bastaría con que miráramos las fotos de la zona de Capellanía hace unos años y en lo que hoy se ha convertido en términos de conjuntos residenciales masivamente construidos hacia el occidente de la ciudad, y eso solo para poner una foto. Profesor Segura, mientras mostramos de nuevo en pantalla la gráfica que muestra la ubicación de esos humedales, varios de ellos declarados como zonas Ramsar, pregunto, ¿y para qué ha servido que sean considerados zonas Ramsar? Se lo pregunto porque, por ejemplo, en el caso de la Ciénaga Grande de Santa Marta, pues ese instrumento es muy importante. Y alguien me decía, no, ha servido para que la cosa no esté peor, o por lo menos para que alguien esté poniendo ojo sobre lo que pasa ahí, pero no necesariamente se ha frenado el deterioro. Sí, yo también creo lo mismo y con una particularidad en Bogotá. Es esto que les contaba en mi intervención anterior, que fue un grupo de vecinos el que le mostró al Estado colombiano y al Estado distrital la importancia de esos
de esos humedales y que entonces hubo una sentencia a la Corte que obliga al distrito a lanzar una política distrital de cuidado de los humedales. Y eso es interesantísimo porque entonces cada plan de desarrollo del gobernante de turno tiene que dedicar presupuesto a recuperar, a proteger, a conservar los humedales. Hay un elemento allí que también fue pionero con esta política distrital de humedales, que es la participación. O sea, los vecinos, ¿no?, de diferentes humedales tienen que ser consultados, sus voces escuchadas en la planeación de la recuperación y protección del humedal. O sea, no son sujetos pasivos. Exacto, y por eso yo estoy contando la historia de cómo inició esto, para que quienes escuchen hoy día recuerden que es importante su voz y que se vuelquen a vigorizar la protección de estos humedales, que son de vital importancia, como nos lo han dicho nuestros colegas biólogos hoy. Y lo que, para terminar, digo... ¿qué te iba a decir? Se me olvidó la palabra. Sobre los instrumentos que estaban en la sentencia. Así que es un instrumento pionero en la participación de un tema ambiental, o sea, la ciudadanía tiene que participar, y esto tiene pues algunos riesgos, digámoslo. En algunas comunidades, en unos humedales, se prioriza lo que para nosotros hoy estamos diciendo que es importante, su valor ecológico, y como dijo la profesora Lungo, es un sistema socioecológico, es decir, hay un sentido entre la sociedad, un significado que le da a la sociedad un espacio geográfico como los humedales. Les decía, los ancestros decían, allí es un lugar para casarnos y reencontrarnos con los dioses. Luego en los 80 dijeron, esto rellenemos lo que son unos pantanos que no nos dejan construir. Ahora estamos diciendo, cuidado, Paco, ojo, eso es de un valor importantísimo. Nadie tiene que meterse con los humedales porque ahí vive especies, fauna y flora muy importante. Entonces, ¿qué riesgo tiene, o bueno, qué reto tiene lo de la participación? Es que algunos sectores sociales priorizan el valor ecológico y dicen, allí cuidado, vamos a recuperar, a conservar, y nuestra relación solo debe ser de contemplación. Pasamos por allí porque hay espacio libre, vamos a caminar, ¿no? En cambio, otros líderes políticos y otros sectores sociales y vecinos de humedales dicen, no, nosotros lo que queremos allí es meter lanchas, y estos son lagos y esquí. No, ese no debería ser el asunto. Entonces yo creo que la participación, por supuesto, es importante, pero todos debemos reconocer con conciencia ecológica, como le dijo la profesora Lungo, que lo más importante hoy es el valor ecológico. Ya tenemos otros sitios del planeta donde ir en lanchas, en esquís y piscinas. La opinión de esos vecinos es muy importante, pero no debería ser la única voz que cuente, porque ellos no son los únicos dueños de ese ecosistema. Correcto. Es la ciudad la que es dueña de ese ecosistema. Sí, correcto. Muy bien. ¿Y somos dueños? No, digo yo en términos de nos beneficia a todos, y sería ilógico que solo los vecinos decidieran sobre ello, cuando finalmente, usted lo ha dicho claramente, es una red de interacciones de toda la ciudad, de sus ecosistemas y con las personas, y en términos de la participación de la que hablaba el profesor Segura, no estoy seguro de si una sola comunidad debería ser la que decidiera si meten lanchas o si se dedican a hacer meditación al lado del humedal. Profesor Sandino, en la nota, en el informe, veíamos a un experto que decía que un gran daño que se le hizo a algunos humedales fue ponerle una especie de canalización, unos muros de cemento. ¿Qué pasa cuando usted convierte esto en un estanque? Ahí lo que se hace es alterar las dinámicas hídricas naturales. De hecho, eso pues tiene también un antecedente muy grave precisamente en el humedal Tibabuyes. La Secretaría Distrital de Ambiente es la encargada de establecer precisamente cuáles son los límites de esos flujos naturales, de cuál es el límite máximo de la inundación. Esta decisión se llama delimitar el cauce, establecer cuál es el límite máximo de las aguas en eventos de inundación. Obviamente estamos hablando de un cauce natural, y este análisis técnico lo hace el Acueducto de Bogotá. Pues resulta que en 2018 el Acueducto de Bogotá encontró que una de las obras de corredores ambientales, precisamente un puente de 1 kilómetro, que ha generado mucho debate sobre su construcción y que al parecer de quienes somos expertos en áreas protegidas es ilegal porque incumple con el plan de manejo del humedal, se encontró que ese puente estaba en área de inundación. Es decir, que el flujo natural, los niveles máximos de inundación cubrían esa área del puente. Lo que hizo la Secretaría Distrital de Ambiente con el acueducto fue ocultar ese hecho. Y existe un memorando interno donde el Acueducto de Bogotá establece que no se puede mostrar
el cauce natural, sino que se debe mostrar un cauce que no afecte la obra, que aún estaba en fase de diseño. La obra todavía no se había comenzado a construir, se comenzaría a construir a finales de ese año. Entonces, ¿se podían modificar los diseños? No se hizo. La decisión que se tomó fue ocultar, y el cauce oficial que salió sigue un jarillón imaginario, como si se hubiera controlado y se hubieran limitado las aguas el cauce natural del humedal. Escritorio. Entonces, lo que nosotros vemos es que el mismo Estado, el mismo gobierno, las mismas autoridades encargadas del cuidado de los humedales falsifican incluso sus cauces para favorecer obras de desarrollo urbanístico, para favorecer obras de infraestructura vial. Entonces, en muchos sentidos, los humedales como áreas protegidas dedicadas a la conservación están fracasando. ¿Por qué están fracasando? Por una razón muy sencilla. Ese sistema distrital de áreas protegidas del cual estábamos hablando ahora, que no solamente está constituido por humedales, sino también por paisajes sostenibles en zona urbana y por parques ecológicos de montaña. Todas esas áreas constituyen un sistema que está reconocido por el Sistema Nacional de Áreas Protegidas como sistema distrital, pero sus áreas protegidas no hacen parte del SINAP, del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. No hacen parte del Registro Único Nacional de Áreas Protegidas. Al estar ausentes de este SINAP, al no ingresar al SINAP, entonces es como si no existieran. Por eso cada gobierno distrital hace realmente lo que quiere con ellos. Estas categorías que vemos de reserva distrital de humedales realmente no quiere decir nada. ¿Por qué? Porque no está reglamentado. La ley, al no reglamentar no solamente las áreas protegidas distritales, sino las áreas de todos los municipios de Colombia. Los 1.100 municipios aproximadamente que hay en Colombia tienen áreas protegidas que contribuyen a lograr objetivos de conservación nacionales. No están reconocidas y su esfuerzo no está reconocido, y al no estar reguladas y reglamentadas, cada gobierno hace con ellos, con esas áreas protegidas, lo que quiere. Le propongo, profesora Longo, que después de la pausa me explique, por favor, lo que usted nos acaba de sugerir, y es el cuestionamiento de si de verdad somos los dueños o cuál debería ser la relación de nosotros con los humedales. ¿Le parece? Súper. Porque ahora vamos con las noticias que le prometimos desde el inicio de esta emisión. Desde 2019 en Bogotá se conmemora por estas fechas la Semana de la Diáspora Palenquera, una oportunidad para reivindicar la lucha de esta población. Laura Chambueta, ¿cuándo inicia esa agenda cultural? Yamiti televidentes, muy buenas tardes. Les cuento que del 30 de septiembre y hasta el 7 de octubre, la comunidad palenquera que habita en Bogotá se reunirá para reafirmar su histórica lucha como el primer pueblo libre en Sudamérica. Bajo el lema La lengua de Palenque está viva, este viernes 30 de septiembre se dará inicio a la cuarta semana de la diáspora palenquera en Bogotá. La homenajeada es una de nuestras más importantes manifestaciones culturales, que es la lengua, y nuestro lema es Malenguari Palengue Aten Vila. Esta fecha quiere ser instaurada en octubre en conmemoración del día que el boxeador palenquero Kid Pambelé consiguió el primer título mundial en este deporte para Colombia. Esta es una actividad que se hace primero para seguir afianzando nuestras propias institucionalidades en el marco de lo que significa para nosotros y nosotras ser palenqueras, ser palenquero, pero también para poner en ese diálogo, para sintonizar esa gran diversidad cultural del país. Con una variada agenda cultural en el Museo Nacional y el Planetario de Bogotá, la cuarta semana de la diáspora palenquera espera dejar un pedazo de su ancestralidad, historia y gastronomía en la capital. Esto en el marco de la reformulación de la política pública. Un ejercicio que se hace para los próximos 12 años, ¿sí? Es un ejercicio en el que se trabaja también por la reivindicación y por las garantías, ¿sí?, del buen goce de los derechos de los diferentes grupos étnicos en este caso. Todas las actividades son de entrada libre, no solo para las personas palenqueras en Bogotá, sino para todo aquel que decida acercarse a esta cultura. Nuestra lengua, nuestra medicina tradicional,
nuestra historia, nuestra gastronomía y puedan pues ser parte también de esa palenquerización que todos llevamos. Minikusuto aguatia yaritutat cultura aripalengue, minikusuto achitia lengua aritielami. En Bogotá habitan cerca de 983 personas palenqueras. En la actualidad se registra un avance del 86% en el cumplimiento de las 108 acciones afirmativas del distrito hacia esta población. En otras noticias les cuento que desde ya la ciudadanía se podrá acercar a Corferias a participar en una nueva edición de Expo Talento Diverso, una feria de empleabilidad dirigida a personas con identidades de género u orientaciones sexuales diversas, personas con alguna condición de discapacidad o con pertenencia étnica y madres cabeza de hogar. Las y los interesados se podrán acercar al pabellón 7 de Corferias hasta las 6 de la tarde y ser beneficiarios de más de 2.000 vacantes en el país. En noticias ambientales, el Instituto Humboldt impulsa una estrategia de ciencia participativa que busca convocar a las personas como usted y como yo para instalar cámaras trampa en diferentes zonas del país y así registrar fauna silvestre. Aquí les mostramos cómo puede hacerlo. En nuestro país hay más de 75.947 especies en el Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad y en Cundinamarca se han registrado 15.480 especies. Por eso es relevante acercarnos a ellas sin invadir su espacio. La razón por la que es importante instalar cámaras trampa en un sitio como este, la Reserva Ecopalacio, cerca al Parque Nacional Chingaza, es porque esta zona, como alcanzan a ver, todo este bosque alrededor mío lleva 40 años en recuperación y queremos saber qué especies han vuelto a ocupar estos bosques nuevos que tenemos acá. Entonces las cámaras trampa son la forma perfecta de ver de una manera no intrusiva qué animales están pasando por acá y poder saber qué ha vuelto a estos ecosistemas. Las cámaras trampa son este desarrollo tecnológico que terminan siendo como esta extensión de nuestros ojos en un lugar silvestre y en un lugar como este, como en Chingaza, pues permite avistar una serie de especies que usualmente serían muy difíciles de ver, como por ejemplo el oso de anteojos. Pero, ¿cómo podemos instalar una cámara trampa? Lo primero que hacemos es buscar un sitio donde tengamos más posibilidades de registrar fauna silvestre, diferentes especies, más individuos. Entonces, ¿qué hacemos? Leer la naturaleza. Además, debe revisar la configuración de la cámara para verificar que la fecha y la hora estén correctas. Luego se recomienda hacer la prueba de gateo para comprobar que la cámara haya quedado correctamente situada. Y listo. El material fotográfico ciudadano se podrá subir a una plataforma llamada Wildlife Insights que permite almacenar, identificar, organizar y compartir las imágenes de fototrampeo. Yo llevo trabajando acá en la reserva los últimos 2 años, llegué a ellos buscando fotografías de osos, fui a probar una cámara trampa que yo tengo buscando imágenes bonitas y durante los últimos 2 años entonces hemos intentado registrar no solo los osos de acá, sino que otras especies han aparecido. En el proceso han aparecido especies muy raras como la guagualoba o el tigrillo de alta montaña. Han habido avistamientos que las personas han visto con sus ojos del puma y estamos muy emocionados de ver si es posible retratarlo por las cámaras trampa. Si desea participar en esta actividad, puede escribir al correo adias@humboldt.org.co. Y en Ahora, un podcast a las 6 de la tarde, hablaremos de las principales conclusiones y opiniones de expertos sobre la reunión que tuvieron ayer el presidente Gustavo Petro y la alcaldesa Claudia López en materia de seguridad. También tendremos detalles de la jornada de vacunas contra el virus del papiloma humano que empieza mañana y que podrán ponerse los hombres. Y a propósito del Día Mundial del Corazón, algunas cifras y recomendaciones para tener en cuenta. Regresamos con el doctor García Esteves, con el profesor Sandino y con la profesora Longo después de esta brevísima pausa. Gracias por continuar con nosotros. Habíamos anticipado que la profesora Longo nos invitaba a no creernos los dueños de los humedales. ¿Por qué ese cambio de perspectiva puede ser útil? Porque es que el lío es que cuando somos dueños de algo, creemos que podemos hacer con ese algo lo que queramos. Y ese es el lío. O sea, nosotros realmente no somos dueños de nada, ni siquiera de nuestra casa, porque si el gobierno la necesita, nos la puede quitar, ¿no? Ni de nuestra vida. Entonces, ¿quién es el dueño de nuestra vida? Eso es algo
difícil de comprender. Igual sucede con los humedales. Vivimos en Bogotá, pero claro, queremos a la ciudad, hacemos cosas por ella, pero no es una ciudad que yo pueda decir es mía, es propia, ¿no? Me pertenece. Eso es lo que tratamos de decirle a los niños, sobre todo, que tengamos un sentido de pertenencia, pero eso es muy diferente a que yo sea el dueño de algo. Entonces los humedales somos habitantes, casi que anfibios también como mucha gente en Colombia, habitantes de una ciudad también, habitantes anfibios de una ciudad llena de humedales, de quebradas, de ríos, tenemos el río Bogotá, los páramos. Entonces, claro, seamos conscientes de que habitamos sobre esos ecosistemas y que de esa forma tenemos que protegerlos. Pero por otro lado, si ser dueño también quiere decir que yo lo cuido y lo protejo, pues bienvenida sea esa apropiación, pero seamos conscientes del significado de la palabra. Muy bien, entonces con ese cambio de perspectiva o con esa aproximación que no es solamente filosófica, sino que debería ser práctica, pues vayamos a nuestros siguientes datos, que tiene que ver con el inventario de humedales de Bogotá. Ese inventario muestra lo siguiente, lo van a ver ustedes en pantalla, hay 23 humedales no reconocidos, hay 17 reconocidos, reservas distritales, hay 5 humedales en colegios, hay 4 en universidades y hay 2 en parques públicos y privados, lo dice la Fundación Humedales Bogotá. Decía usted, profesor Sandino, que el sistema de áreas protegidas distritales fracasó. ¿Y cómo hacemos para evitar que eso siga sucediendo, para evitar que se prolongue el fracaso? En términos de política pública, ¿qué habría que hacer? Como quedó contemplado en las bases del Plan Nacional de Desarrollo, las áreas protegidas municipales, que incluye las áreas protegidas distritales, y las áreas protegidas de orden comunitario deben ingresar como categorías del SINAP. Es decir, esto nos permitiría reconocer como áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas a todas las áreas protegidas municipales, que pueden ser, que hubiera unas 10 o 20 áreas protegidas por municipio, podrían ser unas 20.000 áreas protegidas. Por más pequeñas que sean. Por más pequeñas que sean, precisamente por eso, porque hay escalas de conservación de la biodiversidad que son a escala de vereda, a escala municipal. Y todos esos esfuerzos de conservación están quedando por fuera de lo que queda reconocido como áreas protegidas oficialmente en el país. 1.652 hay en el momento. Necesitamos ampliar ese inventario de áreas protegidas, esa reglamentación y esa regulación de las áreas protegidas, como está contemplado en el Plan Nacional de Desarrollo, a las áreas protegidas municipales y distritales. ¿Y entonces qué hace falta? ¿Que el Ministerio de Ambiente, las corporaciones autónomas regionales y la Secretaría de Ambiente de Bogotá se sienten a hacer esa articulación? Exactamente, a que queden reconocidas oficialmente. Cuando uno entre al Registro Único Nacional de Áreas Protegidas, el RUNAP, allí estén las áreas protegidas municipales, y eso sea indicativo de que esas áreas no se tocan por este tipo de proyectos que nosotros hemos visto de urbanización y de infraestructura vial que los están afectando. Nuestro siguiente dato tiene que ver con pérdida de agua dependiendo de cuál sea el humedal. Veamos que proporcionalmente al área del humedal uno puede darse cuenta cómo va el espejo de agua. Miren ustedes el tamaño del humedal El Burro y verán ustedes que en amarillo se muestra la pérdida de los espejos de agua y esas pérdidas pueden ser de casi el 99% y en el mejor de los casos puede haber pérdidas de hasta el 66 o 59% en el caso del humedal Tibanica. ¿Eso es reversible, profesor García Esteves? Sí, debe ser reversible. Yo creo que si hay planes para recuperar, para defender, proteger y conservar los humedales, debe ser una de las prioridades de las autoridades distritales. En este caso, cae la responsabilidad sobre la Secretaría de Medio Ambiente, que está a cargo del decreto este que hemos hablado, el 627 del 2007, y de la empresa de acueducto de Bogotá. Y hablando un poco sintetizando lo que estaban diciendo mis colegas antes en la intervención anterior, en esto existe un esquema de gobernanza. ¿Me explica qué es esa palabra? Gobernanza, que es una palabra muy de moda en ciertos sectores, significa que los asuntos públicos, los asuntos colectivos, los tenemos que tratar y decidir entre todos, diferentes sectores, profesoras, ambientalistas, líderes juveniles, empresarios, líderes políticos, todos los que tengan asuntos o intereses
en cierto tema, pues deben allí hacer sentir su voz. Pero eso supone un cambio de modelo en la forma de tomar decisiones. No es solamente una decisión desde arriba en la que un ministro o secretario decide qué es lo que se hace, sino que tiene que de alguna manera consultar a la gente, a los afectados. Y por fortuna esto es así, porque lo mencionabas tú cuando estábamos off the record, que hay una ley de participación que obliga, ¿no?, que los asuntos nacionales, a los asuntos de la ciudadanía se tomen de forma participativa. Profesor Sandino. Quisiera agregar que eso ha sido muy importante a escala de áreas protegidas en el país. Eso ha significado el tema de la gobernanza, una transición importantísima de modelos de gobernanza que todavía vemos en los parques nacionales, donde esa gobernanza está muy centralizada. Hacia qué hemos evolucionado a partir sobre todo del 2010. Hemos evolucionado hacia esquemas de gobernanza donde existe una participación de la comunidad en esa gobernanza, una cogobernanza comunitaria. Las áreas protegidas municipales, no solamente las de Bogotá, las de todos los municipios del país, deben ingresar al SINAP con cogobernanza comunitaria para que no sean unas solas pocas autoridades las que tomen esas decisiones, sino que además sea la comunidad, que ha sido la principal defensora de los humedales, la que tome decisiones sobre esos humedales, que sean los defensores de los humedales quienes ocupen ese lugar privilegiado en la gobernanza de las áreas protegidas, de todas las áreas protegidas, los humedales, los cerros, las áreas en la parte rural de Bogotá. En todos los municipios del país, hay muchos humedales en los municipios del país, como vimos ahora, gran parte de los humedales de Bogotá están invisibilizados. Los municipios deben hacer un esfuerzo en reconocer, inventariar e ingresar como áreas protegidas al SINAP esos humedales, bajo cogobernanza comunitaria. Entonces, esos querientes de los humedales son los que los van a defender, van a evitar que este tipo de obras se ejecuten sobre ellos, deteriorando su diversidad, llevando a la extinción de especies, y van a dinamizar verdaderas estrategias de recuperación de esa biodiversidad. ¿Cuál es el estado de conservación de los humedales? ¿Qué dicen los vecinos? ¿Cómo lo perciben? Están sus testimonios en el siguiente informe. La adecuación de los humedales como parques recreacionales. No son parques recreacionales, son humedales, son zonas de conservación, y pues la administración no ha querido entender eso y ha hecho unas adecuaciones inapropiadas en los humedales donde están afectando los ecosistemas. Tenemos la problemática de que nosotros como comunidades no nos apropiamos de estos sitios y los tenemos un poco abandonados. Bogotá perdió más de 50.000 hectáreas de humedal, ¿cierto? Más de un 98% de humedales. Hoy escasamente apenas llegamos a 850, y como ustedes se dan cuenta, en varias zonas, primero el tema, digamos, de la construcción, la urbanización sin control llevó a que se perdieran varios espacios. Desafortunadamente están descuidados por la misma comunidad, porque la comunidad es muy sucia y no colabora con cuidarlos. Entonces, ese es el problema. El Tío Abuyes, como sabemos, es el humedal más grande que tiene Bogotá, aproximadamente 225 hectáreas. Este está dividido en 3 tercios, tercio alto, tercio medio y tercio bajo, que abarca desde la 91 aquí con Cali hasta el río Bogotá. Como abarca las dos localidades también, tiene unas dinámicas diferentes en cada uno de esos tercios. De los mejores estados de conservación tenemos el tercio medio y tercio bajo, que corresponde aproximadamente desde los barrios Bolivia, Cañiza, y tenemos el tercio bajo, que también tiene una excelente calidad de conservación. Aquí en el tercio alto tenemos una buena calidad en respecto al componente hídrico, y tenemos una diversidad moderada en este sector. Ya vemos en ese informe y en la grabación anterior, al principio del programa, lo que sucede cuando es un arquitecto, con el respeto que tenemos por los arquitectos y por los urbanistas, los que determinan qué sucede con el paisaje. ¿Cómo podría hacerse eso mejor, profesora Longo? Ese es un tema súper chévere el que tú tratas, porque en los que hemos estado viendo en los temas de restauración y de rehabilitación de ecosistemas, en general, las personas que están formadas en estos temas tienen mucha influencia o mucho trabajo sobre ecosistemas terrestres, no tanto sobre ecosistemas acuáticos. Entonces, primero necesitamos dialogar, ¿no?, y planear estas actividades de adecuación, de restauración, de rehabilitación, etcétera, entre diferentes profesionales.
Y ahora está pasando algo muy interesante y es que, claro, el tema ambiental cada vez va tomando más fuerza también entre los jóvenes y ya tenemos biólogos por ejemplo, trabajando luego o estudiando temas de posgrado en temas de arquitectura del paisaje. Y también tenemos arquitectos tomando cursos sobre ecosistemas, sobre medio ambiente, etcétera, ¿no? Sobre ecología. Entonces estamos viendo cómo, independiente que yo sea economista, abogado, etcétera, puedo también tener una concientización ecológica, pero también un conocimiento y que pueda aplicarlo en estos temas de planeación. Claro. Pero sí necesitamos dialogar más. Sí, y requiere un poquito también de humildad por parte de todos nosotros para darnos cuenta de que no necesariamente podemos domar las fuerzas de la naturaleza, porque a veces por querer domar el agua es que terminamos en unos desastres terribles. Sí, y también sabes qué es lo que sucede, que claro, todas estas obras las pensamos desde el punto de vista de ingeniería y de uso del hombre, pero no estamos pensando en el insecto diminuto, coleóptero que vive en ese ecosistema, en la abeja, en la mariposa, en la planta que necesita el agua, que necesita una cantidad de oxígeno determinado, una turbidez, etcétera, ¿no? Pensamos es como, por aquí puedo trazar la carretera, puedo hacer el puente, pero ¿qué pasa con esos individuos que son los que finalmente nos determinan el estado ecológico del humedal, la salud ecosistémica? No los tenemos presentes. Y que hacen parte de una cadena alimenticia, entre otros, de los pájaros que vienen desde el norte o desde el sur volando sobre Bogotá. El plan de ordenamiento territorial tuvo un eje donde contempló los humedales. Melissa Guevara nos puede ampliar información sobre ello. Adelante. Muy buenas tardes, Yamit, qué gusto saludarlo a usted, a los invitados en estudio y por supuesto a todos los televidentes de ahora. Pues yo me encuentro en la Secretaría de Ambiente con la directora de Planeación Ambiental. Bienvenida, Luisa, y hablemos de cómo están los humedales después del POT. Muy buenas tardes para todos, muchísimas gracias por la invitación. Lo primero que hay que mencionar es que una vez salió a la luz el decreto 555, que es nuestro plan de ordenamiento territorial, se hizo una ampliación en la totalidad de la estructura ecológica principal. Respecto a los humedales, pues inicialmente en el POT anterior, en el 190, estaban como parques ecológicos distritales de humedal y teníamos tan solo 15 humedales. Hoy en día lo que hicimos fue ampliar en un 25%, es decir, que pasamos de 700 a más de 900 hectáreas y ahora lo denominamos reservas distritales de humedal y tenemos 17. Se hicieron la declaración de 2 nuevos humedales. Aquí también es importante señalar y resaltar que tenemos el primer complejo de humedales urbanos de toda Colombia y es el primero también en Latinoamérica, que justamente se da por todas las características de conservación, de biodiversidad y por la representación que tiene de aves acuáticas, y esto es un tratado internacional en el cual Colombia hace parte. Hablemos, Luisa, del estado actual de conservación de los 17 humedales. Bueno, estos 17 humedales, justamente pues hacer reservas distritales de humedal, se declaran por las características físicas, biológicas, por su flora, por su fauna y sobre todo por su ecosistema hidrogeomorfológico que contiene. Aquí es importante señalar pues que estos humedales prestan servicios a la ciudadanía, por ejemplo, son sumideros de carbono, nos ayudan con la regulación hídrica pues del agua subterránea, también con todo el tema de las inundaciones, son reservorios de biodiversidad. Aquí en Bogotá tenemos especies endémicas como por ejemplo la monjita bogotana, la tingua bogotana, tenemos también especies por ejemplo en flora como el junco, como la margarita de pantano, el cucarachero de pantano, entre otras. Y es importante mencionar que la conservación justamente se da porque tenemos planes de manejo ambiental que son a corto, mediano y largo plazo las acciones que se deben hacer para recuperar estos ecosistemas. Luisa, pues muchas gracias y recordemos que en los humedales hay aproximadamente 250 especies entre fauna y flora. Yamit, continúe usted en estudio. Melissa, muy amable. Conclusiones, reflexiones, recomendaciones. Comienzo con el doctor Javier García Esteves. Mi reflexión final es que para animar la conciencia de las personas que hoy nos oyen, es que la calidad de vida del futuro, de las personas que en el futuro vivirán en Bogotá, depende de la capacidad que tengamos hoy para proteger el equilibrio ambiental y ecológico del ecosistema en el que vivimos. Si seguimos depredando, si seguimos contaminando, rompiendo nuestros bosques, masacrando árboles, pues en el futuro, en un par de años, no vamos a tener condiciones para vivir. De hecho, ya vivimos cosas, ¿no? El mayor aumento
en la zona occidental de Bogotá de enfermedades respiratorias en niños menores de 5 años es una consecuencia de la mala calidad de aire que tenemos allí porque no hemos cuidado el ecosistema que nos ayuda a recuperar esa capacidad de la naturaleza para darnos aire de mejor calidad. Doctor Javier García Esteves, de la Universidad de los Andes, gracias por haber estado con nosotros. A usted y a mí por la invitación. Y como usted mencionaba el asunto de la calidad del aire, recuerden que en YouTube está un programa que hicimos de 1 hora sobre calidad de aire en Bogotá. Profesor Juan Carlos Andino, conclusión, recomendación, reflexión. Mi principal recomendación es que lo que se propuso en las bases del Plan Nacional de Desarrollo, es decir, que las áreas protegidas municipales y comunitarias ingresen al SINAP, se cumpla, que eso se convierta en un decreto del Ministerio de Ambiente que reglamente, regule estas áreas protegidas municipales, que al no estar reglamentadas estamos viendo qué es lo que está sucediendo. Sencillamente no están cumpliendo sus objetivos como áreas protegidas, no están cumpliendo su objetivo de conservar la biodiversidad. Ya se extinguió el cucarachero de pantano de los humedales de Bogotá, sin que ninguna autoridad ambiental, ni la CAR, ni la Secretaría Distrital de Ambiente tomaran ninguna medida al respecto. Hay otras especies amenazadas que están a punto de extinguirse, porque estas áreas protegidas no se están asumiendo con la seriedad que se deben asumir y no están siendo reglamentadas como le exige la ley. Profesor Juan Carlos Andino, gracias por haber venido. A ustedes, muchas gracias. Es biólogo y magíster en ciencias. Y profesora y bióloga Magnolia Longo, su conclusión, recomendación, reflexión. Bueno, yo los invito a todos a que pensemos en de qué está hecho nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo está hecho de 70% de agua, aproximadamente 30% de nutrientes. Esos nutrientes los tomamos del suelo. Entonces, ¿qué necesitamos para sobrevivir? Agua, suelo, ¿cierto? Energía, buen aire. Necesitamos entender que nosotros hacemos parte del ecosistema, que no somos un individuo aislado de él, sino que somos una especie más. Pertenecemos al grupo de los mamíferos, nada más desde allí pensemos en si soy un mamífero y si yo conozco a otros mamíferos, entonces cómo se relacionan ellos con el medio, cómo lo hago yo. Y si yo soy una persona de la ciudad, este es mi socioecosistema, aquí tenemos humedales, tenemos algunos parches de bosque, ¿cómo me relaciono de la mejor manera con ellos, cierto? Una forma de hacerlo es pensando en nuestro consumo, entonces, ¿qué tanto consumo yo? En temas de vehículo, en temas de vestuario, en los diferentes temas o elementos que usamos en nuestro consumo. Todos ellos provienen del ecosistema, de los ecosistemas. Entonces también seamos consumidores responsables. Profesora Magnolia Longo, gracias por haber venido y por compartir con nosotros su conocimiento. Gracias. Y para ustedes, pues la recomendación que nos hacía el doctor García Esteves al inicio de este programa. Hay instrumentos en la ley para defender, como defendieron hace más de 30 años los vecinos de los humedales, ese tremendo patrimonio natural de Bogotá. Si ellos lo hicieron entonces cuando no estaba de moda, hoy, cuando somos conscientes de que este planeta está convertido en un caldero, tendría más sentido todavía. Hasta aquí la emisión de hoy. Volvemos el lunes a las 12 del día para otro programa de investigación, de análisis y de datos. Hablaremos de las zonas de parqueo pago en la ciudad. Gracias por su sintonía, gracias por su confianza y recuerden, a las 6 de la tarde tenemos ahora un podcast. En Elecciones somos Ahora Vote en todas las plataformas digitales. En Instagram, búsquenos como @capital ahora. El domingo, en el cuento del domingo, hablaremos de arquitectura sostenible. Somos Ahora, proyecto periodístico de Capital, Sistema de Comunicación Pública.